Descubierto. Las palabras inesperadas de una niña que transformaron a un billonario incrédulo la vida de Alejandro, un hombre cuya sombra se proyectaba sobre rascacielos de cristal y acero, estaba hecha de cifras y logros. Pero todo cambió un día, cuando Valentina, con sus ojos llenos de inocencia, entró en su oficina. Ella era solo una niña de 10 años, y sin embargo, en su interior guardaba una sabiduría que desafiaba el sistema que él había construido. Mientras le contaba historias de su abuelo, un inmigrante que luchó por sus sueños, Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Desde que sus días se habían convertido en una rutina mecánica de reuniones y decisiones financieras, había olvidado lo que significaba el significado real del éxito. Su mente se retorcía, atrapada entre su ambición voraz y la conexión auténtica que experimentaba al escuchar las palabras de Valentina. No podía creer que una niña con tantos sueños y tan pocos recursos pudiera cuestionar la esencia de su vida. Respiraciones irregulares alteraban su calma, y una ansiedad desconocida comenzaba a gestarse en su pecho. Durante semanas anteriores, la adquisición de la empresa había traído consigo una presión insoportable. Alejandro había estado atrapado entre las expectativas de los accionistas y sus propios estándares implacables. Era un juego de ajedrez con piezas humanas, y a medida que él ascendía, cientos eran desplazadas, perdidas en el caos de un rat race incesante. A veces, en las noches solitarias, reflexionaba sobre las decisiones que había tomado, las promesas que había roto en su búsqueda de reconocimiento. Pero Valentina era diferente. Ella iluminaba su oscuridad con cada palabra. Sin embargo, había un dilema moral: valoraba su riqueza pero sentía un vacío cada vez más grande. Valentina representaba todo lo que él había olvidado: la humildad, el sacrificio, el amor familiar. Cuestionarse si sus logros tenían sentido se volvió inevitable. ¿Está dispuesto a sacrificar su imperio por un lazo genuino con alguien tan inesperado? La idea lo asustaba y fascinaba, al mismo tiempo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La visita a su oficina transformó la rutina diaria en un torbellino emocional. Alejandro luchaba contra el eco de las enseñanzas de Valentina, una voz que se alzaba sobre el ruido de las ambiciones, cuestionando todo lo que había construido. Su legado era de acero, pero ¿a qué costo? Las palabras de una niña, cargadas de sensibilidad, resonaban entre los ecos de su sistema. Su risa se convertía en un faro en medio de la tormenta interna. Cada encuentro con Valentina traía consigo la encrucijada de permanecer en su mundo de éxito o arriesgarlo. Todo para nutrir su conexión. La presión emocional se intensificaba, dejándolo a merced de sus propios miedos y deseos. Alejando la posibilidad de perderse a sí mismo en esa jungla de dinero, se sintió aún más vulnerable. La línea entre lo que era correcto y lo que era lucrativo se volvió difusa. ¿Podría decidir entre dos mundos tan opuestos y reconciliar sus elecciones? La próxima vez que Valentina se presentara, Alejandro sabía que todo podría cambiar. La culpa y el anhelo, cada vez más apremiantes, lo empujaban hacia una decisión inminente. Mientras se preparaba para ese encuentro, un nudo se formó en su estómago. ¿Sería suficiente el eco de una voz infantil para reescribir su historia? La incertidumbre lo inmovilizó, y en ese momento, comprendió que lo que estaba en juego era más que una elección, era su alma. El día de la cita llegó, marcado en su mente con el peso de un destino inminente. Alejandro se despertó antes del amanecer, envuelto en una niebla de incertidumbre. Cada rayo de luz que se filtraba por la ventana no hacía más que acentuar sus dudas. Mirando su reflejo en el espejo, se sintió como un extraño envuelto en un traje que ya no le quedaba bien. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había mirado con verdadero aprecio? La ambición lo había devorado, dejando un rastro de éxito material que carecía de significado.
Durante el viaje hacia la oficina, sus pensamientos giraban en torno a la posible conversación con Valentina. Ella, con su visión ingenua pero sabia, se había convertido en un espejo que reflejaba sus defectos y vacíos. ¿Qué le diría? ¿Cómo se atrevería a abrir su corazón a una niña que parecía conocerlo mejor que sí mismo? El auto se detuvo en un semáforo y un profundo suspiro escapó de sus labios. Sus decisiones en el pasado reverberaban en su conciencia como ecos de una vida trivial. Al llegar a la oficina, la formalidad del lugar le pareció aún más opresiva. Las paredes adornadas con logros le recordaron su soledad, la desconexión de un mundo en el que solo parecía jugar un papel. Mientras caminaba hacia su despacho, las miradas expectantes de los empleados lo atravesaban, como si portara el peso de un imperio construido sobre el miedo. Sin embargo, había una chispa de resistencia creciente en su interior. Finalmente, cuando Valentina entró, el ambiente cambió. Su presencia, aunque solo era una niña, llenó el espacio con una energía cálida, capaz de derretir el hielo que había rodeado el corazón de Alejandro. Con una sonrisa sincera, comenzó a contarle sobre su día, su familia y los sueños que alimentaba en su infancia. Cada palabra era un contribuyente a su crecimiento, una lección de vida que él había perdido en el camino. Sin embargo, las preguntas comenzaban a surgir. ¿Por qué luchas tanto, Alejandro? ¿Qué realmente importa para ti? Las palabras flotaron en el aire, agrandando un vacío que estaba demasiado cerca de la superficie. Él, sin embargo, no tenía respuestas claras. A medida que cada historia de Valentina se desplegaba, su mente se llenaba de imágenes de su infancia perdida, de los momentos que eligió ignorar por el deseo de tener más. La risa y la emoción que ella compartía eran el tipo de riquezas que su fortuna jamás podría sustituir. Terminada la conversación, Alejandro se encontró en un punto de inflexión. Podía seguir con su vida tal como estaba o explorar el valor de lo intangible, la felicidad, la conexión, la autenticidad. Mientras miraba a Valentina, la pregunta crucial atravesó su mente. ¿Estaba dispuesto a despojarse de su armadura de hombre de negocios para acercarse a la esencia de lo que verdaderamente significaba vivir? Todo en él temía la respuesta, pero, al mismo tiempo, sentía el llamado de un destino diferente. Entregando a Valentina una pequeña caja, un gesto improvisado, el corazón le latía con fuerza. En su interior guardaba un antiguo reloj familiar, un símbolo de tiempo perdido y oportunidades aún por explorar. Quiero que te acuerdes de esto, Valentina. Cada vez que lo veas, que sepas que tu voz es fuerte y puede cambiar el mundo. La niña, sorprendida pero feliz, lo miró con admiración. Alejandro se dio cuenta de que cada paso hacia este nuevo camino lo acercaba más a sí mismo. Sin embargo, cuando Valentina se despidió, notó que el nudo en su estómago aún persistía. Había depositado algo valioso en manos de alguien tan joven, y ahora la expectativa se tornaba abrumadora. ¿Sería ese reloj el vínculo que necesitaba para reconectar su vida con su propósito original? La dualidad de sus deseos se intensificaba, y Alejandro sabía que su viaje apenas comenzaba. La próxima decisión podría transformarlo de formas que nunca imaginó. Mientras la imagen de Valentina se desvanecía, quedó atrapado entre el deseo de aferrarse a lo que conocía y la necesidad de soltar los lazos que lo mantenían en la caverna de una vida superficial. ¿Podría finalmente abrirse a un nuevo camino que lo llevara más allá de su imagen pulida y crujiente? La tarde se extendió y la oficina de Alejandro, antes un refugio de logros, se convirtió en un laberinto de pensamientos inquietos. Se revolvió en su silla, incapaz de concentrarse en los informes que tenía delante. Una voz familiar resonaba en su mente, la de Valentina, aguda y curiosa. ¿Qué realmente importa para ti? Esa simple pregunta se convertía en eco, abriendo una grieta en su elaborado mundo. Decidió levantarse y caminar. Necesitaba aire, un poco de espacio para respirar. Los pasillos rígidos estaban llenos de corrientes de gente que parecía moverse como marionetas. Las sonrisas mecánicas y las conversaciones superficiales le parecían vacías, más que nunca. Mientras caminaba hacia el balcón, sintió la angustia apretándole el pecho, cada vez más fuerte al recuerdo del reloj que había otorgado a Valentina. Para ella, un símbolo, para él, un recordatorio de lo que había perdido en su búsqueda de éxito.
El sol se ocultaba lentamente detrás de los edificios, mientras observaba las calles que parecían llenas de vida. En ese momento, se sintió como un espectador distante de una película en la que había olvidado su papel. Las luces de la ciudad titilaban, pero en su interior todo estaba oscuro. La carrera hacia la cima lo había dejado solitario, como un príncipe en un castillo olvidado por los tiempos. Al regresar a su oficina, se encontró mirando su computadora sin fijar la vista. Una memoria se deslizó suavemente hacia adelante, la historia de su niñez. Aquellos cálidos veranos llenos de risas y sueños, era la historia que necesitaba recobrar. Se preguntó cuándo fue la última vez que había celebrado un logro que no estuviera relacionado con su negocio. Se dio cuenta de que había permitido que su vida se definiera únicamente por lo que podía acumular, olvidando todo lo que realmente significaba ser humano. Aquella noche, la insomniante reflexión dio paso a una serie de decisiones. Alejandro comenzó a escribir. Primero unas cuantas frases, su infancia, sus sueños, lo que había dejado atrás. Las palabras fluyeron de sus dedos como un torrente liberador. Cada letra era un paso hacia atrás, una reconexión con algo que había enterrado muy profundo. Las horas pasaron mientras su mente viajaba. Decide que debía de reconectar no solo con su infancia, sino también con su entorno actual. Empezaría a escuchar a sus empleados, a tener conversaciones significativas, aunque fueran incómodas. Las apariencias debían quedar atrás, su lugar de trabajo necesitaba más sinceridad y menos superficialidad. El día siguiente llegó con un impulso renovado. Caminó a la oficina con una meta, prepararía una reunión con todo su equipo. Sin duda, esa era una decisión que podría ser vista como una pérdida de tiempo. Sin embargo, en este nuevo enfoque se sentía el tintineo de una posible revolución personal. Cuando los empleados llegaron, el ambiente habitual de seriedad se tornó distinto. Alejandro se sentó a la cabeza de la mesa, no como el CEO distante que se esperaba, sino como un compañero dispuesto a escuchar. Hoy quiero conocerlos más allá de estos muros legales y registros de ventas, afirmó. Necesitamos hablar sobre lo que cada uno espera de este lugar, sobre lo que realmente valoramos como equipo. Los murmullos comenzaron. Algunos miradas desconcertadas, otras animadas. Sin embargo, no había vuelta atrás. Las palabras fluyeron. Muchas de las preocupaciones que antes se ocultaban tras sonrisas forzadas salieron a la luz, necesidades, sueños y frustraciones fueron expresadas. Alejandro se dio cuenta de que estaba construyendo un nuevo paradigma entre él y sus empleados. Este simple acto lo hacía sentir más conectado a su verdadera esencia, como si un hilo invisible lo uniera de nuevo a la humanidad. Pero el eco de las preguntas de Valentina todavía resonaba en su mente. ¿Qué realmente importa para ti? Esa inquietante pregunta necesitaba más que una respuesta, requería una acción. ¿Podría alimentar esos sueños que dejó escapar, o el miedo a lo desconocido lo llevaría de regreso a su zona de confort? La incertidumbre envolvía sus pensamientos. Mientras se retiraba de la reunión, una idea repentina se apoderó de él. Comprometerse a una causa mayor, un pequeño paso que podría ser su catalizador. Un programa de capacitación para jóvenes y adolescentes en situación de desventaja, donde él tomaría un rol más directo como mentor. ¿Sería esta la forma de encontrar sentido a su viaje? Ese nuevo propósito se erguía como un faro, pulsando con promesas de cambios adicionales. Alejandro se sintió por primera vez menos atrapado en su camaleónica vida. Sin embargo, el desafío que se avecinaba era gigante, y la incertidumbre no abandonaría su camino tan fácilmente. El momento de la verdad había llegado. ¿Se atrevería realmente a convertirse en un agente de cambio, no solo en su mundo, sino también en el de los demás? La respuesta aún estaba en pañales, mientras él contemplaba el horizonte de un futuro incierto, una nueva vida por explorar. La semana transcurrió con la rutina habitual, pero Alejandro sentía un nerviosismo palpable cada vez que veía a sus empleados. Se encontraba en pensamientos de transformación, pero a su vez, la duda lo acechaba. El concepto del programa de capacitación seguía girando en su mente, pero la magnitud del compromiso lo paralizaba. ¿Qué sabría realmente sobre ser un mentor? La palabra mentor le parecía un traje demasiado grande en este momento.
Convencido de dar el paso, Alejandro decidió buscar respuestas. La primera tarea era sencilla, pero crucial: conocer a los jóvenes que serían beneficiarios de este programa. Contactó un centro comunitario, donde se reunían adolescentes en situaciones difíciles. El primer encuentro fue intimidante. El bullicio de las risas juveniles y la energía del lugar parecía un contraste radical con la fría seriedad de su oficina. Cuando se presentó, el primer rostro que vio fue el de una chica de aproximadamente 14 años. Se llamaba Sofía. Con un aire despreocupado, le sonrió, pero algo en sus ojos revelaba una historia más profunda de desafíos. Durante la conversación, cada respuesta que ella daba aumentaba el nudo en su garganta. Sofía compartió sus sueños de ser artista, pero también habló de la presión, de la desesperanza que a veces la abrumaba. Alejandro escuchó, sintiéndose como un niño una vez más descubriendo que el mundo no era solo un número en una hoja de balance, sino una red de historias. Esta interacción lo golpeó como un mazo. Había pasado tanto tiempo inmerso en su mundo de logros y acumulaciones que se olvidó de lo que significaba ser vulnerable y lleno de ambiciones. A medida que ella hablaba, se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había estado buscando: una conexión genuina. Comprendió que ser mentor no se trataba solo de dar consejos o poseer un título, era sobre generosidad, empatía, respeto por los sueños ajenos. Al cerrar la sesión, ambos intercambiaron números de contacto y Alejandro sentía que había plantado una semilla. Distintas preguntas empezaron a florecer en su mente. ¿Cómo podría ayudar a Sofía a alcanzar su meta artística? ¿Qué herramientas podía ofrecerle? Las respuestas no llegaban de inmediato, pero la ferviente voluntad de intentarlo se había encendido. En el camino de regreso a la oficina, imaginó cómo podía integrar esto en su vida laboral. Sintió una oleada de energía positiva ante la idea de que su empresa no solo produjera ganancias, sino que también pudiera ser un lugar donde se cultivaran los sueños. Mercadeó la posibilidad dentro de su mente: quizás no era solo una capacitación, sino un modelo de comunidad inclusiva en su sector donde cada parte del engranaje no solo existiera para él, beneficio individual, sino para un crecimiento colectivo. La noche llegó, pero en lugar de descansar, Alejandro se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un plan inicial sobre el programa. Las palabras fluyeron, con una mezcla de emoción e incertidumbre. La idea evolucionó de ser un simple proyecto a un compromiso intrínseco con su propia humanidad. Las metas inicialmente corporativas se empezaron a entrelazar con la búsqueda de un propósito auténtico. Sin embargo, el temor acechaba en las sombras. La reacción de sus socios ante esta nueva dirección podría ser una barrera. ¿Aceptarían una desviación del camino tan meticulosamente diseñado? Internamente, la inseguridad se estaba produciendo una batalla constante. Alejandro sabía que había un riesgo significativo en lo que estaba buscando, pero también era consciente de que si no se arriesgaba, nunca podría avanzar. Cuando la fecha para la siguiente reunión del equipo se aproximó, el sobresalto de Alejandro no disminuyó. La aceptación de su propuesta era cada vez más real, pero el peso de la decisión era abrumador. Enfrentaría no solo la reacción de sus colegas, sino también el eco persistente de su propia inseguridad. El día previo a la reunión, mientras revisaba sus notas, recibió un mensaje de Sofía, que le hizo repensar su acercamiento. Gracias por escuchar, Alejandro. A veces, solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Esa simple frase resonó en su interior y lo iluminó con claridad. Su nuevo camino no debía basarse solo en las metas numéricas, sino en el impacto que podría crear en vidas, una en un momento. Sin embargo, a medida que se acercaba el gran día, Alejandro se preguntaba: ¿qué pasaría si sus esfuerzos no fueran bien recibidos? Preocupado, miró por la ventana, sintiendo que, a pesar de sus logros, el camino hacia la autenticidad seguiría siendo una lucha constante. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Cuando finalmente se enfrentara a su equipo, ¿sería capaz de mantener su convicción ante una posible resistencia? Su futuro era incierto, y aunque el propósito comenzaba a tomar forma, la carga de sus propias dudas aún lo acechaba. Con un último suspiro, cerró los ojos y se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Alejandro entró a la sala de reuniones con el corazón acelerado.
Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor, recordándole la pesada carga de su decisión. Se sentó en la cabecera de la mesa, observando a su equipo, que charlaba despreocupadamente antes de que comenzara la reunión. Miró a su alrededor y sus inseguros pensamientos comenzaron a emerger. ¿Qué pensarían? ¿Estaría dispuesto a escucharlo? Una vez que todos estuvieron en silencio, Alejandro tomó una respiración profunda. Sus notas estaban preparadas, pero el enfoque que había planeado comenzó a desvanecerse. En lugar de leer un discurso ensayado, decidió seguir el impulso de autenticidad que había descubierto recientemente. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz tibia. Hoy quiero hablarles sobre un nuevo enfoque que estoy considerando para nuestra empresa. Y no se trata de aumentar nuestros márgenes de ganancias, sino de algo más significativo. Las miradas eran curiosas, algunos se inclinaban hacia adelante. Alejandro sintió cómo sus dudas se transformaban lentamente en determinación. Quiero presentar un programa de mentoría para jóvenes talentos. Mi experiencia reciente me mostró que podemos hacer más que solo generar ingresos. Podemos impactar vidas, podemos ser una plataforma para aquellos que necesitan una guía en su camino. Mientras hablaba, notó la mezcla de sorpresa y escepticismo en los rostros de sus colegas. Pero había encendido una chispa de interés. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas. Alejandro continuó, hablando de Sofía, de su historia, de los sueños que albergaba. Compartió cómo había sentido una conexión genuina y cómo eso le había cambiado la perspectiva. No quiero que nuestra empresa sea solo un lugar frío de trabajo, concluyó. Quiero que sea un espacio donde la vulnerabilidad y la aspiración se encuentren, donde podamos invitarnos a ser mejores versiones de nosotros mismos. El silencio que le siguió se alargó. La tensión era palpable. Finalmente, una de las ejecutivas más influyentes, Laura, rompió el hielo. ¿Y si esto no funciona, qué pasará con nuestras inversiones? Este es un riesgo considerable, Alejandro. La realidad de su pregunta golpeó a Alejandro con fuerza. Lo comprendo, Laura. Pero cada vez que una idea nueva se introduce, siempre hay riesgo. Sin embargo, también hay la oportunidad de marcar una diferencia real. El debate que siguió fue intenso. Algunos en la sala estaban abiertos a la idea, argumentando que poder conectar con nuevas generaciones utilizaría el potencial escondido de la empresa. Otros, liderados por Laura, seguían aferrados a una retórica de beneficio inmediato y seguridad financiera. Alejandro estuvo a punto de ceder, sintiéndose abrumado por la fuerte corriente de oposición. Sin embargo, recordó las palabras de Sofía: a veces, solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Era un recordatorio poderoso que lo impulsó a enfrentar el miedo. No se trata solo de ser mejores empresarios, sino de ser mejores personas, retó, dejando caer su voz en un tono más firme. A medida que la reunión avanzaba, una parte de él comenzó a cuestionar si había cometido un error al abrirse. Pero en ese momento, una voz calmada y decidida, la de Joaquín, un empleado joven que había sido una de sus más recientes contrataciones, interrumpió. Estoy de acuerdo con Alejandro. A veces, sentir que alguien cree en ti puede cambiar tu vida. Puede abrir puertas que ni sabes que existen. Alejandro sintió un alivio inesperado. La validación que Joaquín ofreció dejó entrever un rayo de esperanza. Poco a poco, más voces comenzaron a sumarse a la propuesta de mentoría. Ya no podía negar que había iniciado una conversación importante, aunque el riesgo seguía presente. Al final, logró que su propuesta no solo se aprobara, sino que despertó el interés de la mayoría. La sensación de triunfo y el miedo compartido lo llenaron al mismo tiempo. Sin embargo, al abandonar la sala, un nuevo dilema surgió en su mente. Ahora que había comenzado una transformación ambiciosa, ¿realmente podría cumplir con las expectativas que él mismo había puesto sobre su vida y su papel como mentor? La noche cayó sobre la ciudad, y mientras se sentaba en su escritorio, la euforia de la reunión se desvanecía lentamente, dejando a su paso la sombra de un nuevo reto. La presión de actuar como un verdadero líder lo abrumaba. La responsabilidad empezaba a tomar forma, y se dio cuenta de que ser un mentor implicaría mucho más que discursos, necesitaría aprender, adaptarse, sobre todo, enfrentarse a sus propias inseguridades.
Con una sensación de inquietud, Alejandro se preguntó qué obstáculos se presentarían ahora que había dado el primer paso. Las palabras de Sofía resurgieron en su mente: a veces solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Pero en su situación, la pregunta latente era si él podría creer también en sí mismo. La verdad es que ya no podía retroceder. La decisión estaba tomada y el desafío lo esperaba, mientras una nueva realidad se preparaba para ser moldeada. En su camino hacia la mentoría, Alejandro se preguntó: ¿será capaz de desafiar no solo a otros, sino también a sus propios límites? Las respuestas aún estaban por descubrirse, y el futuro prometía ser una batalla llena de lecciones inesperadas. Alejandro se sumergió en sus pensamientos mientras la noche avanzaba. Enfrentar sus propias inseguridades se sentía como escalar una montaña hecha de dudas y miedos. Tomó un sorbo de café frío, la falta de calor reflejaba su estado emocional. Las ilusiones de haber iniciado una significativa jornada de mentoría comenzaban a transformarse en nubes de incertidumbre. ¿Sería capaz de guiar a otros cuando él mismo se sentía perdido? La idea de la mentoría había resonado en él, pero ahora estaba claro que no solo sería un recorrido hacia el exterior, sino hacia el interior. Debía identificar sus propios miedos y limitaciones antes de convertirse en un faro para los demás. Durante su trayectoria profesional, había jugado a la seguridad, evitando arriesgarse en terreno desconocido. La propuesta de mentoría, aunque aparentemente noble, lo obligaba a enfrentarse a una verdad desconcertante. Había vivido en una burbuja de comodidad que ahora le parecía insostenible. Con el amanecer, se sentó frente a su computadora. Estaba decidido a comenzar un plan de acción. Las palabras de Sofía aún resonaban: a veces, solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Tal vez, el primer paso para él sería aprender más de sus potenciales mentorizados. Preparar una sesión donde los jóvenes compartieran sus historias, sus anhelos, aspiraciones y miedos. Teniendo en cuenta que cada experiencia era única, Alejandro se sintió inclinado a abrir un espacio de vulnerabilidad. Con este plan, se sentó a escribir cartas de invitación personalizadas a su equipo. Quería que cada joven sintiera que su voz era importante y que su historia podía moldearlo a él, tanto como él podría impactarlos. Sin embargo, mientras redactaba las cartas, un viejo temor asomó su cabeza: la posibilidad de que sus esfuerzos pudieran ser en vano. ¿Y si no conectaban? ¿Y si se sintieran incómodos o desinteresados en su propuesta? Sin dejarse abrumar por esas sombras, decidió tomar la valentía como un ejercicio. Cada palabra escrita era un paso hacia desafiar su propio miedo. Al final del día, logró enviar las invitaciones. Sentía una combinación de alivio y ansiedad. La incertidumbre sobre cómo recibirían su intento de conexión lo mantenía alerta. Durante la semana siguiente, la conversación en el despacho cambió. Alejandro encontró nuevos matices en las interacciones con su equipo. Algunos mostraban una disposición genuina, entusiasmados por la idea de participar en el programa de mentoría. Sin embargo, otros, particularmente Laura, seguían esbozando sus dudas, retando a Alejandro cada vez que tenían la oportunidad. ¿Y si todos estos jóvenes se sienten desilusionados? ¿Cómo garantizas que no perderemos tiempo valioso? La tensión se intensificó durante una reunión de seguimiento. Laura se destacó como una sombra que no lo dejaba avanzar, desafiando cada palabra que pronunciaba. Alejandro sintió la adrenalina dispararse. ¿Por qué le dolía tanto el juicio ajeno? Ella, sin duda, tenía sus razones, pero en ese momento, lo que realmente necesitaba eran aliados, no adversarios. Decidiendo que un nuevo enfoque era necesario, se tomó un momento para reflexionar antes de responder. Laura, entiendo tus preocupaciones y las respeto. Este no es solo un proyecto de tiempo, es una oportunidad para descubrir talento no visto, posibles ideas que pueden mejorar nuestro enfoque. Discutamos el impacto que podría tener si abrimos nuestra mente a nuevas perspectivas. La conversación cambió de rumbo, abriendo un espacio donde las dudas se transformaron en preguntas constructivas. La interacción le permitió ver a Laura no solo como una opositora, sino como alguien que también anhelaba el éxito de la empresa. Su capacidad para ser vulnerable ante ella lo expuso de una forma que nunca había experimentado.
Al final de la reunión, Alejandro sintió que una nueva dinámica se estaba forjando. No solo había sentado las bases para la mentoría, sino que había empezado a construir puentes con su equipo. Sin embargo, el eufórico crecimiento personal aún no era suficiente para calmar su inquietud. ¿Podría sostener esta energía en el largo plazo? Cada conversación, cada respuesta que daba hacia Laura, lo llevaba a enfrentarse con preguntas que no sabía si podría responder. El encuentro con su equipo lo había transformado, pero la batalla interna aún no había hecho más que comenzar. Al caer la noche, Alejandro se sintió exhausto y abrumado. Sin embargo, una chispa de determinación encendió en su interior. Sabía que cada paso que daba hacia adelante venía cargado de riesgos y vulnerabilidades. La verdadera pregunta que lo perseguía ahora no era solo sobre el éxito de su plan de mentoría, sino sobre su capacidad para permanecer auténtico en el proceso. Pero, ¿y si se descubrían secretos durante estas sesiones? ¿Y si las verdades que emergían forzaban a Alejandro a confrontar más de lo que estaba dispuesto a aceptar? La evaluación de lo que realmente temía se convertiría en el próximo desafío en su ya difícil viaje hacia el liderazgo transformador. Las lecciones más difíciles, al parecer, estaban aún por venir. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con la mente agitada. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza, así como las imágenes de los jóvenes que iba a conocer en su primer encuentro de mentoría. A medida que caminaba hacia la oficina, la inseguridad pasó de ser un leve murmullo a un clamor intenso. ¿Estaría realmente a la altura de la tarea? La posibilidad de que alguno de ellos llegara a dudar de su capacidad lo llenó de ansiedad. Al llegar, el ambiente era diferente. La anticipación se palpaba en el aire. Algunos de sus colegas intercambiaban miradas nerviosas mientras esperaban a que comenzara la sesión. Alejandro sintió una mezcla de adrenalina y presión. Se acercó a Laura, que estaba revisando notas. ¿Crees que estarán listos para esto?, preguntó, intentando sondear su opinión. Listos o no, deben intentarlo. La clave es la conexión, respondió Laura sin levantar la vista. No era el apoyo que esperaba, pero, por otro lado, podía ser el empujón necesario para salir de su zona de confort. Cuando llegó el momento, Alejandro se sentó frente a sus futuros pupilos. El grupo era diverso, algunos vestían con la típica ropa de negocios, mientras que otros reflejaban estilos más creativos. La ansiedad fue reemplazada rápidamente por la curiosidad al escucharlos presentarse. Él les había pedido que compartieran una historia impactante de su vida, y lo que comenzó como un simple ejercicio pronto se convirtió en un profundo intercambio emocional. Cada relato era un espejo que lo confrontaba con aspectos de su propia vida. Una joven llamada Pilar habló de cómo su familia había luchado con severas dificultades económicas. Su voz tembló, pero la determinación en sus ojos iluminaba todo el espacio. Mientras escuchaba, Alejandro se dio cuenta de que estaba derrumbando las barreras en su interior. Las historias de los demás eran a la vez un refugio y un reto. Esa vulnerabilidad que él evitaba tanto ahora era el puente que necesitaba. Con cada respuesta, Alejandro sintió como sus propias historias comenzaban a resurgir, recuerdos que habían permanecido enterrados en el aire espeso de su pasado. En un momento de valentía impulsiva, decidió compartir una de ellas. Cuando tenía su edad, me enfrenté a una situación que me hizo cuestionar todo. No tenía claro mi camino y me dejé llevar por lo que los demás esperaban de mí, comenzó, sintiendo que la atmósfera se tornaba cargada. A medida que hablaba, notó el silencio atento que lo rodeaba. Las miradas de sus mentorizados lo alentaron a abrirse aún más. Recuerdo que decidí tomar una ruta que me mantuviera en mi zona de confort, pero eso solo alimentó mi miedo. No fue sino hasta que empecé a arriesgarme que comencé a descubrir quién quería ser realmente. La revelación era liberadora, en su vulnerabilidad había un nuevo hilo de conexión con cada uno de ellos. El intercambio continuó, cada historia tejía un nuevo hilo en el tejido del grupo. Al finalizar, Alejandro sintió una oleada de gratitud y, contrariamente a la inseguridad inicial, una leve chispa de esperanza. Había creado un espacio donde todos se sentían seguros. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de la sesión, una inquietud se adueñó de su mente. ¿Y si estas historias son solo el principio de algo más complicado?
Se preguntó. La idea de enfrentar no solo sus propios temores, sino los de sus mentorizados lo sobresaltó. Pilar, con su historia de lucha, había abierto la puerta a la posibilidad de conflictos y emociones no resueltas que podrían surgir en sesiones futuras. Mientras sus compañeros se empezaban a despedir, una idea comenzó a gestarse en su mente. Elementos del pasado no siempre se quedan donde pertenecen. Si estas historias habían comenzado a destaparse, ¿qué más estaba por descubrir? Cada expresión de vulnerabilidad parecía un eco de lo que venía. Alejandro se estaba enfrentando no solo a su rol como mentor, sino a la inminente necesidad de confrontar sus miedos más profundos. En ese momento, Alejandro supo que apenas había comenzado su viaje. La mentoría era solo una faceta de una transformación más profunda, que podría también poner en riesgo la revelación de secretos que había mantenido a lo largo de su vida. Y algo le decía que la próxima sesión sería un desafío aún mayor. ¿Estaría listo para lo que el futuro le deparaba? Alejandro llegó a su oficina el día siguiente con una mezcla de emoción y aprensión. La sesión de ayer había sido reveladora, pero también planteó interrogantes que apenas comenzaba a abordar. Mientras el café burbujeaba, su mente luchaba por organizar sus pensamientos. Los rostros de sus mentorizados seguían danzando en su memoria, y las historias que compartieron parecían retumbar en su corazón. ¿Cómo podría equilibrar su papel de mentor sin perder de vista sus propias inseguridades? Mientras el tiempo avanzaba, la incertidumbre se transformó en determinación. Alejandro decidió dedicar la mañana a reflexionar sobre lo que había aprendido en la sesión anterior. Se sentó en su escritorio y comenzó a anotar puntos clave. Las palabras de Pilar resonaban en su mente: lucha, esfuerzo, determinación. Decidió aprovechar la valiente apertura de ella y las demás para profundizar más en sus propias narraciones. Sin darse cuenta, esta primera tarea se convirtió en un camino hacia el autodescubrimiento. Al mismo tiempo, se sentía presionado por crear un ambiente en el que sus pupilos pudieran profundizar sin temor. Había algo intrínseco en compartir vulnerabilidades que contrastaba con su naturaleza cautelosa. Cada letra que plasmaría en la hoja era un paso hacia una apertura genuina, tanto para él como para los demás. La ansiedad y el miedo simplemente no eran opciones. La sesión siguiente llegó más rápida de lo esperado. Cuando Alejandro se sentó frente a sus mentorizados, sintió una sensación de responsabilidad mayor. Se propuso crear un espacio seguro y auténtico, pero al mismo tiempo, sabía que debía enfrentar sus propios fantasmas. Hoy quiero que hablemos de dificultades, de esos momentos que nos han marcado y moldeado, comenzó, con una voz que intentaba reflejar seguridad. Al igual que la primera vez, cada historia compartida abría una nueva ventana de conexión. La vulnerabilidad, esa que tan desesperadamente había evitado, estaba en el aire. Un joven llamado Matías se apresuró a compartir una experiencia desoladora sobre su fracaso en un proyecto personal. Alejandro se sintió transportado a su propia historia. Recordó sus propios fracasos, esos que había guardado como trofeos de vergüenza. La revelación lo sorprendió: la verdad era que había construido barreras alrededor de sus vulnerabilidades. Había permitido que su imagen profesional empañara su historia personal. De repente, su intuición se encendió. Se dio cuenta de que su viaje de mentoría no era solo un acto de enseñanza. Era una plataforma para liberar y sanar partes de sí mismo que había mantenido reprimidas. Decidido a no ser un mero espectador, Alejandro decidió compartir su relato de fracaso. He sido el protagonista de mis propios tropiezos, empezó, sorprendiéndose de la firmeza en su voz. He hecho inversiones que fracasaron rotundamente, no solo económicamente, sino que también minaron mi confianza. Las miradas en el grupo eran de empatía y curiosidad. Cada una de sus palabras parecía resonar más allá de sí mismo, como si desnudara capas de sus almas. A medida que hablaba, Alejandro se dio cuenta de que seguiría tomando riesgos cada vez más grandes, tanto como mentor como individuo. Iniciaba una etapa en la que confrontar sus temores lo liberaría de un peso que había llevado mucho tiempo. Después de cada sesión, el grupo dejó un vacío de transformación. Sin embargo, Alejandro sentía que el próximo encuentro sería más que un simple intercambio de historias. Había una presión creciente de entender y sanar no solo por sí mismo, sino por cada uno de esos jóvenes que confiaron en él.
Empezaba a darse cuenta de que su viaje como mentor sería la llave para abrir puertas no solo en la vida de otros, sino en la suya propia. Al finalizar, una llamada de Laura interrumpió sus pensamientos. «Alejandro, ¿puedes venir a mi oficina? Hay algo que necesitamos discutir», dijo sin más. La incertidumbre lo invadió al escuchar el tono en su voz. ¿Qué podría estar tan urgente? Mientras caminaba hacia ella, su mente giró en torno a una pregunta inquietante. ¿Será esta la oportunidad que cambiará su camino o una revelación que lo llevaría a un enfrentamiento con sus propios límites? La oficina de Laura se encontraba en un extremo del pasillo, un espacio adornado con plantas y fotografías que revelaban una visión más personal y cálida de ella. Sin embargo, a medida que Alejandro se acercaba, la atmósfera se tornaba densa, como si una nube de incertidumbre estuviera flotando entre ellas. Al abrir la puerta, se encontró con Laura en su silla, una expresión de seriedad cruzando su rostro. «Gracias por venir, Alejandro. Hay algo que necesito que sepas», comenzó, su tono no dejaba espacio a la duda. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba mientras se sentaba frente a ella. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, cada palabra de Laura cargando un sentido de urgencia que lo inquietaba. «Lo que estamos haciendo en las sesiones es realmente valioso, pero podría haber algunas críticas desde la dirección. No todas las personas están a favor de esta idea de abrirse y compartir vulnerabilidades», confesó, mirando a Alejandro a los ojos, buscando una respuesta en su expresión. Esa revelación golpeó a Alejandro con fuerza. Las sesiones habían sido desafiantes, pero él se había convencido de que el camino hacia la autenticidad era la única forma de avanzar. Ahora, esa fe se veía amenazada. «¿Crees que deberíamos ajustar la forma en que llevamos las sesiones?», preguntó, tratando de ocultar su inquietud bajo una facade de profesionalismo. Laura suspiró, consciente de que sus siguientes palabras podrían ser el catalizador de un cambio en su enfoque. «No estoy aquí para desalentarte, Alejandro. Pero es crucial que tengas en cuenta cómo esto podría afectar tu reputación y la de los mentorizados. Algunos en la jerarquía preferirían que mantuviéramos un enfoque más convencional, más controlado». El silencio se apoderó de la habitación mientras las palabras de Laura se asentaban en el aire. Alejandro sintió que sus propias inseguridades volvían a aflorar, como espectros oscuros acechando en las esquinas de su mente. El riesgo que ahora enfrentaba era no solo personal, sino también profesional. Su deseo de ser un mentor auténtico podría chocar con expectativas que había asumido durante años. «¿Y si nos apegamos a lo que ha estado funcionando?», preguntó con determinación, su voz firme aunque temerosa. Sin embargo, en su interior batallaba con una creciente ansiedad. Era tentador retroceder a la seguridad de lo habitual y lo aceptado, pero sabía que eso lo llevaría de vuelta a la imagen de sí mismo que tanto había luchado por reescribir. Laura asintió, comprendiendo su dilema. «Lo sé, y es admirable tu deseo de ser auténtico. Pero enfrentémonos a la realidad, el mundo empresarial puede ser implacable. Debes considerar si vale la pena seguir este camino». Esa consideración caló hondo en Alejandro. Era más importante su bienestar emocional y el de sus pupilos que los estándares de una organización que podría, eventualmente, no comprender su enfoque. ¿Podía desafiar la norma y, a su vez, enfrentar las repercusiones que eso conllevaría? Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, Alejandro se levantó con una nueva resolución. «No puedo rendirme ahora, Laura. He visto cómo nuestras historias pueden transformar vidas. No quiero cerrar esa puerta». Al salir de la oficina, sintió que cada paso estaba impulsado por una mezcla de miedo y valentía. Volviendo a su escritorio, comenzó a escribir en su cuaderno, cada palabra un acto de resistencia. Pero entonces, su mente se detuvo de golpe, inquietantes pensamientos de lo que podría perder, de lo que realmente estaba en juego, eran imposibles de ignorar. De repente, una nueva voz resonó en su mente, una que no había escuchado antes. ¿Qué pasaría si, en vez de temer al futuro, decidieras crearlo? Alejandro sintió un nuevo impulso, tan poderoso que dejó sus inseguridades atrás. ¿Pero estaba realmente listo para enfrentarse a aquellos que votarían su camino profesional? La incertidumbre se apoderó de él, pero también había una chispa de expectación.
Había algo más en juego, algo que ya no podía ignorar. Mientras reflexionaba sobre estos dilemas internos, la llamada abrupta de su teléfono lo sacó de su trance. Era un miembro del consejo directivo. Alejandro, necesitamos hablar. La dirección ha tomado decisiones que te involucrarán de manera directa. Es urgente. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro comprendió que su viaje hacia la autodefinición había tomado un giro inesperado, y lo único que podía hacer ahora era prepararse para el enfrentamiento que se avecinaba. ¿Estaba preparado para la batalla personal que se le presentaba? Alejandro se sentó frente al miembro del consejo con una sensación de gravedad en el aire. Las paredes de la sala, adornadas con los logros de la empresa, parecían cerrar aún más el espacio. Sabía que su propuesta de mentoría había comenzado a generar olas, y ahora tendría que enfrentar el resultado de sus decisiones creativas. No hemos estado completamente de acuerdo con tu enfoque, Alejandro, comenzó la voz grave del consejo. Algunos miembros piensan que la vulnerabilidad que promueves no se alinea con la imagen corporativa que hemos cultivado durante años. Creemos que es arriesgado. Cada palabra del consejo resonaba en la mente de Alejandro como un eco dentro de un túnel. Inhaló profundamente, sintiendo que la presión se acumulaba en su pecho. Sin embargo, con cada respiro, recordaba las historias de sus mentorizados, Pilar, Matías y los demás que habían aportado tanto valor a sus propias vidas. No podía permitir que el miedo lo regresara a un estado de conformidad. Entiendo sus preocupaciones, respondió con firmeza. Pero creo que lo que verdaderamente importa es el impacto que podemos tener en la vida de otros. No se trata solo de nosotros como empresa. Se trata de construir un legado que inspire, que cambie la narrativa de cómo las organizaciones pueden contribuir a la sociedad. La mirada escéptica de los miembros del consejo no se desvaneció, más había un leve destello de curiosidad, como si comenzaran a comprender que había otras métricas de éxito más allá de lo financiero. Alejandro sintió que había dado un paso hacia adelante. Lo que he aprendido de nuestras sesiones de mentoría es inimaginable. Nuestros jóvenes tienen tanto que ofrecer y su conexión con la empresa es crucial, continuó. Lo que estamos haciendo está conectando a la organización de una manera que previamente no habíamos considerado. Quiero que se nos permita experimentar esto. A pesar de sus nervios, había una convicción en su voz que era difícil de ignorar. Comenzó a compartir algunas historias de éxito, de cómo los jóvenes estaban prosperando y comenzando a ver su propio potencial gracias a este nuevo enfoque. Las palabras fluyeron con pasión, una chispa de entusiasmo inyectándose en la sala. Finalmente, uno de los miembros del consejo, completamente en silencio hasta ese momento, interrumpió. Alejandro, nunca había escuchado a alguien hablar de esta manera sobre un programa. Pareces convencido de que esto es lo correcto. ¿Estás preparado para defenderlo si es necesario? La pregunta lo golpeó con fuerza. La expectativa en el rostro de la gente no se podía negar. Alejandro sintió un nuevo nivel de claridad. No solo estaba defendiendo su propuesta, estaba defendiendo el cambio que deseaba ver. Sí. Estoy preparado. Estoy preparado para cualquier desafío que venga y estoy dispuesto a llevar esta visión hacia adelante. Sin importar la presión, dijo, su voz resonando con una confianza renovada. Los ojos del consejo comenzaron a moverse, sopesando. Alejandro sabía que podría haber resistencia, pero al menos había presentado su caso. Además, había encontrado su propia voz en todo esto, una voz que él pensó había perdido para siempre. Había tomado decisiones que reflejaban su transformación en el camino de ser un líder más auténtico. Días después, la respuesta del consejo llegó, la propuesta de mentoría seguiría adelante bajo su supervisión. Sin embargo, había un giro, el éxito se mediría no solo con cifras, sino también con historias de vida que los mentorizados compartirían a lo largo del tiempo. Alegría pura llenó el pecho de Alejandro mientras escuchaba el anuncio. Con un nuevo programa en marcha, la conexión con sus mentorizados se profundizó aún más. Comenzaron a surgir no solo historias de transformación personal, sino también propuestas valiosas que podrían mejorar la empresa. Los jóvenes estaban aportando ideas innovadoras, contribuyendo a un flujo de energía que antes había estado estancado.
Alejandro no solo se convirtió en su mentor, también se convirtió en un aprendiz, descubriendo nuevas formas de ver el mundo y los negocios. En una de esas sesiones, mientras escuchaba las voces de sus pupilos, las palabras de Sofía calaron hondo. A veces, solo necesitamos a alguien que crea en nosotros. Lleno de gratitud, Alejandro supo que este viaje no solo lo había cambiado a él, sino que había dado un significado renovado a su vida y a su propósito profesional. Al final del trimestre, Alejandro fue reconocido no solo por el éxito financiero de la empresa, sino por su capacidad de transformar la cultura organizacional al valorar la autenticidad y la vulnerabilidad. El crecimiento del personal y la moral en general eran palpables. Había encontrado su camino de vuelta a la humanidad, y sus logros personales estaban ya intrínsecamente ligados al impacto que podía tener en los demás. En su momento de reflexión, Alejandro comprendió que había conquistado más que un simple cambio de estructura. Había reescrito la narrativa de un billonario que, a través de la conexión emocional, había recuperado su humanidad y su propósito. La historia de Alejandro y Valentina sirvió de ejemplo profundo de que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las vidas que tocamos y cambiamos en el camino. El viaje de transformación nunca se detenerá, y el futuro está lleno de posibilidades. Alejandro había aprendido a enfrentar sus propios miedos y, lo más importante, a encontrar su verdadero propósito en el proceso. El destino no es la meta, es el viaje. Así, Alejandro se convirtió en un testimonio viviente de que cuando se trata de la vida, el mayor logro es el crecimiento personal y la capacidad de tocar el mundo que nos rodea. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.